Entonces, pido que puedan coger sus Biblias y abrir en Éxodo capítulo 33, ¿sí? Previo a eso, hemos visto el capítulo 32, uno de los capítulos más oscuros del pueblo de Israel, cómo es que no pudieron soportar 40 días, mientras que Moisés había ido al monte a recibir las tablas de la ley. Ellos luego, Aarón se dejó llevar por el pueblo y de pronto dice, no, construyeron un becerro, y no solamente construyeron un becerro de oro, sino que le presentaron holocaustos, le hicieron fiestas, le presentaron adoración a este becerro, y no solo ello, le atribuyeron el poder de que este becerro es el que los había sacado de Egipto y que este becerro los iba a llevar a la tierra prometida, ¿no? Entonces vemos la idolatría en medio del pueblo de Dios, pero así en su esplendor, ¿no? Y muchas veces eso puede pasar también con la vida de un creyente, ¿no? Cuando de pronto nos alejamos de Dios o cuando no entendemos realmente sus propósitos, podemos volver que alguna situación, algún personaje o algún trabajo, algún estudio o cualquier cosa que le quite la prioridad de Dios se vuelva nuestro ídolo, y de pronto nos damos cuenta que estamos lejos de Dios, ¿no? Pero en medio de todo eso vimos cómo es que Dios, aunque ciertamente estaba dispuesto a derramar su ira, pero finalmente ve nuevamente con misericordia al pueblo, ¿no? Por la oración que hace Moisés. Moisés prácticamente está dispuesto a darlo todo por Israel, ¿no? Y continuamente acude a Dios diciendo, por tu misericordia. Aunque Moisés no tenía culpa, aunque Moisés tenía una mejor propuesta, ser una especie de Abraham, para que Dios comience nuevamente con su pueblo, pero Moisés clama por el pueblo, intercede por el pueblo, lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más perfecto que Moisés, que sí, así como Moisés quiso dar su vida, Jesús sí la dio, ¿no? La dio, y ciertamente el Señor aceptó ese sacrificio del Señor Jesucristo, porque era un hombre sin mancha, sin defecto. Amén. Entonces, dicho eso, mis hermanos, cuando finaliza el capítulo 32, ¿qué es lo que nos dice? Moisés en el verso 30 del capítulo 32 dice, ¿no? Y aconteció que al día siguiente, después de haber llamado la atención a todos y haber traído juicio también de parte de Dios, dice, ¿no? Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero subiré ahora a Jehová. Entonces, y habíamos visto, ¿no? Que Moisés ciertamente les dice al pueblo que lo que ustedes han cometido no es poca cosa, es un gran pecado. Y llama a las cosas por su nombre, ¿no? No lo enmascara, no les dice de pronto, mira, no está tan mal, y quizás con unas cuantas oraciones eso tiene solución. No, dice, voy a ir a hablar con Dios porque lo que ustedes han cometido es un gran pecado. Y cuando se presenta ante Dios, Moisés sigue siendo consecuente con su concepto, con lo que él había visto de parte del pueblo, ¿no? Dice, tu pueblo ha cometido un gran pecado, ¿no? Pero eso que apela a la misericordia, le dice, ¿no? Pero ten misericordia de ellos, ¿no? Así como tú los has sacado de Egipto, así como te has mostrado fiel a tu promesa, ten misericordia, ¿no? Y vemos que ciertamente Dios le dice, ¿no? Ciertamente Dios le va a, ¿cómo se dice? Le va a conceder esa oración, y le dice algo interesante en el verso 34, dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado, ¿no? Y luego hace un resumen en el último versículo diciendo, pero que Dios había herido al pueblo, ¿no? Y vimos cómo es que hirió a espada a todos aquellos que no quisieron arrepentirse, cuando de pronto a través de Moisés estaba trayendo juicio. Pero es interesante porque le dice mi ángel, y no le dice el ángel de Jehová, porque tiempo atrás hemos hablado del ángel de Jehová, ¿no? Y decíamos que cada vez que hablábamos del ángel de Jehová es una teofanía o una cristofanía, es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero aquí le está diciendo, mi ángel irá delante de ti. Es decir, un ángel va a ir delante de él. Y no plenamente le está diciendo que su presencia iría, como en un principio era la promesa, ¿se acuerdan? Que en un principio siempre la promesa era que su presencia estaría en medio de ellos, que iría delante de ellos, ¿no? Que el ángel de Jehová iría delante de ellos, pero ahora le dice, mi ángel irá, ¿no? Y esto no va a dejar tranquilo a Moisés, sino mira lo que sucede en el verso 33, el capítulo 33, y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Presta atención cómo es que Moisés de pronto va a buscar restaurar realmente la comunión de él y del pueblo con Dios, ¿no?
Moisés va a entender que la promesa no solamente es llegar a una tierra prometida y ser bendecida con leche y miel, que esto no tendría sentido si la presencia de Dios no estaba en medio de ellos. Nada tiene sentido, ninguna añadidura tiene sentido si la presencia de Dios no está en medio del asunto. En algún momento un salmista escribió: si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan las que la edifican, ¿no? Podemos lograr muchas cosas que aparentemente lo encontramos en la tierra prometida. Podemos lograr muchas cosas: éxito profesional, laboral, no sé, económico, pero si la presencia de Dios no está en medio de ello, no tiene sentido. Y eso es lo que se va a dar cuenta Moisés. Y qué bueno, porque por ahí va a comenzar la restauración de Israel, cuando se dan cuenta que no basta con la promesa de estar en la tierra prometida, sino que ellos van a anhelar la presencia de Dios, porque eso es lo que se había roto a causa de ese gran pecado. La promesa que Dios tenía sobre ellos de estar morando en medio de ellos. Y ahora le ha dicho: enviaré mi ángel, ¿no? O sea, y Moisés va a decir, como que de alguna manera va a decir: no queremos solamente tu ángel, te queremos a ti mismo. Mira lo que dice el verso 1, dice: y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, ¿no? Entonces le dice: anda, ve, ¿no? Anda, ve, le dice, ¿no? En otras palabras, le está diciendo: perdonó el pecado que acabamos de ver en el capítulo 32 del becerro de oro, y le dice: anda, ve, yo les voy a, y suban a la tierra prometida que yo he jurado a Abraham, a Isaac, a Jacob, es decir, a los patriarcas, ¿no? Yo voy a ser consecuente con mi promesa, les voy a dar la tierra prometida, anda, ve. Entonces, ¿qué responde Moisés? No, y sigue Dios, dice, verso 2, dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, dice, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo, a todos los feos, ¿no? Dice: a la tierra que fluye leche y miel, le dice, ¿no? Entonces le dice: yo voy a echar fuera. Entonces lo que Dios está prometiendo aquí es su protección, ¿correcto? Lo que está prometiendo es la victoria en la tierra prometida. Que vayan, yo voy a enviar el ángel y le vamos a vencer a todos los feos y todo tranquilo, ¿no? O sea, ya perdoné el pecado. Pero mira lo que dice la continuación del verso 3, ¿no? Y aunque ya va a haber leche y miel, la palabra leche y miel denota que iba a ser una tierra fértil, una tierra productiva, ¿no? Una tierra rica, ¿no? Entonces, de lo que ellos estaban como esclavos, ahora en un desierto, ahora van a llegar a una tierra donde ciertamente fluye leche y miel, ¿no? O sea, realmente va a ser productivo. Entonces, chicos, el Señor perdonó nuestros pecados y la tierra es nuestra, vayamos por nuestra promesa. No vemos eso. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 3: pero yo no subiré en medio de ti. Y me imagino el rostro de Moisés, no, sí, como que desarmándose, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar todo lo que nos ha prometido, pero lo más importante no va a estar ahí. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y le recuerda su rebeldía, ¿no? Dura cerviz se atribuía a aquel ganado, a aquel animal que no se dejaba corregir por el amo, ¿no? Aquel animal testarudo, ¿no? Entonces lo que le está diciendo: porque eres aquel animal testarudo, salvaje, ¿no? Eres así, rebelde, ¿no? Rebelde. Y en algún momento Dios usa este tipo de ilustraciones, porque a mí me impactó bastante cuando estudié el libro de Isaías, una parte donde usa y le dice que son peor que la mula, dice, ¿no? Hasta la mula, dice, que reconoce a su amo, hasta el buey reconoce el lecho de su amo, es decir, el lugar donde su amo prepara para que él descanse, y regresa a su amo. Pero mi pueblo, dice, es peor que eso, ¿no? Dice: me han abandonado, dice, como mujer adúltera. Entonces, esas son palabras fuertes, ¿no? Y de pronto, ¿eso lo dijo de Israel? Sí, de su pueblo. Y en algún momento podría decirlo de nosotros, y yo diría: ¿por qué no? La Biblia nos habla del hijo pródigo,
Y la Biblia nos da una ilustración de que siendo hijo se fue a comer con los cerdos. Y lo mismo puede suceder en nosotros si en algún momento tenemos en poco el nombre de Jehová, si en algún momento preferimos levantar un ídolo dentro de nuestro corazón, si de algún momento decidimos entronar a alguien o algo por encima de Jesús en nuestro corazón y pensamos que no está tan mal y de pronto el Señor diciendo, hijo testarudo, ¿no? De dura cerviz. Y más cuando viene la exhortación, ¿se acuerdan cuando Moisés vino y dijo, ¿quiénes están con Jehová? Solamente una parte de la población se pasó a las filas de Moisés y el resto se quedó ahí y vino un juicio sobre ellos, ¿no? Y a veces somos así, ¿no? Porque escuchamos, ahora ya no es una espada como la de Moisés y los de la tribu de Leví, que hicieron juicio a base de espada. Ahora la espada es la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios el Señor nos dice, ¿no? ¿Quiénes están conmigo y quiénes están con el mundo? Y ahí es donde nosotros tenemos que responder y decir, Señor, heme aquí. Gracias por tu misericordia, por tu invitación. Más allá de ofendernos con la palabra y decir, no, eso creo que no se adapta a mí, no creo, mi pecado no creo que sea tan inmenso. Tengamos cuidado, así fue la justificación de ¿quién? De Aarón, ¿no? El pueblo me lo dijo, ¿no? No se enoje, mi Señor, tranquilo, ¿no? O sea, tampoco es para tanto, ¿no? Y solamente yo hice esto y, uy, no sé cómo salió el becerro, es que no sé, metí la pata, y eso es lo que nosotros muchas veces usamos palabras como esas para justificarnos, pero Dios lo está viendo como ¿qué? Como un pueblo duro de cerviz. Entonces, ¿de qué? Orgulloso, testarudo, no quiere arrepentirse. Y tengamos cuidado de caer en ese apelativo, ¿no? Que no se diga eso de nosotros, ¿no? Señor, sino al contrario, decir, ten misericordia de mí. Dice, no sea que te consuma en el camino, le dice, ¿no? Entonces, esto realmente fue un desafío para Moisés. ¿Por qué? Porque por un lado le está prometiendo la victoria, pero por otro lado le está diciendo, yo no voy a estar en medio del pueblo, ¿no? O sea, no voy a estar ahí. Entonces, y Moisés no se va a quedar tranquilo con eso, ¿no? Sino vamos a ver que más adelante, mira lo que dice Moisés, y oyendo, dice, a ver, verso 3 estamos, ¿no? Dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, es interesante, y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué dice? Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Y vemos una reacción tanto en el pueblo, pero también en Moisés, vamos a ver, de que el pueblo se entristeció, ¿no? Es decir, se pesó, ¿no? Dijo, pero... Y ahí vemos de alguna manera un primer paso a la restauración, que el pueblo fue consciente de que la presencia de Dios es de mayor bendición que la misma tierra prometida, de que la bendición no estaba en las bendiciones en sí, sino que la bendición estaba en tener una comunión con Dios, porque ¿de qué vale una tierra prometida si el Señor no va a subir con nosotros? ¿De qué vale una victoria si el Señor no va a estar conmigo? ¿De qué vale estar sano físicamente si espiritualmente estoy enfermo? ¿De qué vale ser próspero económicamente si espiritualmente soy pobre y no reconozco mi necesidad de Dios? ¿De qué vale? ¿De qué vale que todo me vaya bien, pero mi relación con Dios está resquebrajada? Y entonces el pueblo se viste de luto y se da cuenta que se están perdiendo la mejor parte, porque lo que Dios quería hacer con su pueblo era tener una relación con su pueblo. Y eso es lo que el pueblo estaba rompiendo. Y entonces una de las cosas que como seres humanos, no solo como creyentes, sino como seres humanos debemos entender que no hay nada ni nadie que pueda reemplazar nuestra comunión con Dios. Y es por eso que siempre decimos desde esta ventana, desde este medio, que cristianismo no es una religión, cristianismo es una relación plena y constante con Dios. Y si yo voy a decir que soy cristiano, soy hijo de Dios, pero no tengo una comunión con Dios, algo está mal. Porque el meollo de todo el asunto es de que yo tenga una relación continua con Dios. Y por eso es que ha muerto Cristo. Por eso es que Él dice que es el mediador. Por eso es que Él dice que es el camino. Por eso es que Cristo dice que Él nos ha dado la palabra de la reconciliación. Lo dice Pablo, disculpen. Que en Cristo somos nuevas criaturas y tenemos la palabra de la reconciliación para anunciar al mundo. Porque lo que el pecado ha hecho es separarnos de Dios.
alejarnos de Dios. Y lo que Cristo ha hecho es restablecer esa comunión con Dios. Cristo no vino a mostrarnos una serie de promesas y decir que si tú crees en mí tendrás añadiduras. Aunque es cierto, pero ¿de qué vale tener las añadiduras si no estoy buscando, no estoy viviendo conforme su reino y su justicia? Y eso lo vemos aquí. Y eso lo vemos aquí. Entonces, mira lo que dice el verso 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento dice, subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces, el pueblo de Israel va a vestirse de luto, como dice, porque Dios le había dicho a Moisés, dice, ¿no? O sea, yo no voy a ir con ustedes, o sea, van a tener la victoria, pero yo no estaré en medio de ustedes. Entonces, ellos estaban lamentando esto al mostrarse de luto, al vestirse de luto, ¿no? Era una señal de alguna manera de arrepentimiento, era una señal de pesar, de que no estaban tranquilos, o de dolor, ¿no? Porque les dolía que Dios les diga, yo no iré con ustedes. Bueno, es un buen comienzo, es un buen primer paso, pero no puede quedar en un dolor, ¿no? Me siento mal porque le he fallado a Dios, pero no me puedo quedar en ese me siento mal, ¿no? Vamos a ver que se van a dar otros pasos para que se restaure la comunión que se había roto por esta idolatría, ¿no? Para que se restaure la comunión entre Dios y su pueblo. Mira lo que sucede, dice el verso 6. Entonces los hijos de Israel, dice, se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, ¿no? O sea, desde ese instante que estaban ahí ellos, ¿y qué vienen a hacer atavíos? Atavíos vienen a ser una especie de accesorios o arreglos más allá de lo que es tu propia vestimenta, ¿no? Joyas que ellos tenían, ¿se acuerdan? Joyas y otro tipo de accesorios que tenían que no era propio de una vestimenta, sino que por lo general muestra, como que de alguna manera muestra que estás ostentando algo, ¿no? Que te está yendo bien, que muestra prosperidad, pero ellos se despojan de todo eso en señal de que las cosas no están yendo bien, en señal de arrepentimiento, ¿no? Y eso unido a que estaban ahora guardando, ¿qué cosa? Luto, ¿no? Un dolor. Entonces se van a despojar de esas joyas. Y lógicamente en el capítulo 35 vamos a ver que cada una de estas joyas voluntariamente lo van a dar para la construcción del tabernáculo. Pero cuando Dios restablezca primero esta comunión o esta relación que se ha resquebrajado, ¿no? Entonces, es como que de pronto, ¿no? Por fuera puedes estar vistiendo de lo más elegante, pero ¿de qué vale si por dentro estás destrozado en tu comunión con Dios? ¿Te imaginas? Por fuera puede estar bien maquillado, las mujeres, los varones, todo bien, y aparentar una vida de bendición, una vida plena, pero por dentro está resquebrajado, ¿no? Es como un hogar, ¿no? Por fuera puede estar bien pintadito, bien todo limpiecito, decoradito, amoblado, pero ¿de qué vale si la relación en ese hogar se ha roto, ¿no? Entre las parejas, los hijos, los padres? No vale de nada. Entonces, quitarse los atavíos es como representar cómo estás también por dentro, ¿no? No era consecuente, ¿no? Entonces, no es consecuente decir que por dentro estoy dolido, pero por fuera estoy vistiendo bien. Entonces, se quitaron todo eso como señal de arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Verso 8, mira lo que nos dice el verso 8. Entonces, Moisés va a tomar acciones. Verso 7, hijo, no lo leí, ¿no? Verso 7, ¿no? Dice, entonces Moisés toma una acción interesante, toma el segundo paso. Ya el pueblo ha entendido la necesidad de restaurar su comunión con Dios, de que nada tiene sentido si su comunión con Dios está resquebrajado. Entonces el verso 7 mira el primer paso que toma Moisés, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y tú dices que todas esas instrucciones que le dio como en 3 capítulos sobre cómo iban a ser los tabernáculos, ¿se acuerdan? Le dio medidas, le dio qué cosas le iban a llevar dentro, qué personas lo iban a hacer, incluso que iba a dar de su Santo Espíritu a estas personas para que construyan este tabernáculo.
y ahora en un solo versículo se construyó todo eso, podríamos decir, ¿no? Si analizamos bien el contexto, no se está refiriendo al tabernáculo de Dios como tal, sino que Moisés está haciendo en su propia iniciativa, ¿sí? Está tomando esa iniciativa, como ya tiene el referente al haber estado con Dios allá arriba, de cuál era el propósito de un tabernáculo. El propósito de un tabernáculo era que Dios venga en medio del tabernáculo para tener comunión con su pueblo, ¿no? Pero aquí lo que él está haciendo, y cuando vamos a seguir leyendo paso a paso todos los demás versículos, pero les adelanto, lo que él está haciendo es que su propia tienda, su propia casa, su propia carpa, lo está sacando fuera del campamento de todo el pueblo, y él está haciendo de su casa, de su tienda, un tabernáculo de reunión con Dios, un lugar donde él va a invocar a Dios, un lugar donde él va a buscar la presencia y la misericordia de Dios. No es el tabernáculo del cual hemos estado hablando, que recién se va a construir a partir del capítulo 35, sino es algo que está partiendo de la iniciativa de Moisés de restaurar esa comunión con Dios, y lo va a sacar fuera del campamento, dice, y va a convertir su casa, su morada, en un tabernáculo de reunión con Dios. Pero esto no solamente va a ser iniciativa de Moisés, sino vamos a ver a Dios correspondiendo a esa iniciativa. ¿Por qué? Porque Dios, cuando los dijo, por mi presencia no irá con ustedes, pero yo no iré en medio de ustedes, Dios lo que estaba buscando es que este pueblo identifique y ponga sobre la balanza la tierra prometida, que es tentadora, quien no quiere estar ahí, con leche y miel, ¿no? Como el famoso sueño americano, y la comunión con Él. Si el pueblo escuchaba de Moisés y decía, chicos, el Señor me ha dicho que sus pecados han sido perdonados, lo único que pórtense bien, porque si no Él va a tomar juicio personalmente, pero la tierra prometida es para nosotros, porque su ángel está yendo delante de Él. Y el pueblo decía, gloria a Dios, vamos, pero no va a ir con nosotros, no importa, vamos. Definitivamente el pueblo no estaba valorando la presencia de Dios. Entonces lo que Dios está buscando con este enunciado es que el pueblo mismo identifique que necesita de Dios, que necesita de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace Moisés? Construye este tabernáculo, ¿no? Entonces, y este tabernáculo de alguna manera va a tocar el corazón de Dios, porque va a haber una respuesta en Moisés y también en el pueblo, una respuesta de arrepentimiento o de inconformidad, ¿no? Inconformidad no de retar a Dios, sino inconformidad de decir, Señor, pero tienes que ir con nosotros, bueno, o sea, todo tu promesa está bien, pero si no vas con nosotros, ¿para qué? Y es más, Moisés le va a decir puntualmente eso a Dios. Si tú no vas a ir con nosotros, ¿para qué nos llevas? Le va a decir. Mira lo que dice el verso 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, a su tienda que él había hecho fuera del campamento, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, ¿no? Cuando Moisés entonces salía fuera del tabernáculo, se alejaba de todos los campamentos, de todo el campamento, cada uno de ellos salía, levantaba su cortina y se ponía a ver qué va a hacer Moisés, ¿no? Y sacaban su binocular y todo lo demás, ponían a ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Moisés? Entonces dice, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés, ¿no? Hasta que él entraba en el tabernáculo. Entonces, el pueblo de alguna manera estaba siguiendo los pasos de Moisés, ¿no? Porque sabían que hay algo que hacer, que hay una comunión que restaurar. Y verso 9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, es interesante, dice, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Qué hablaron? La verdad no lo dice, pero lo que sí dice es que hablaba con Moisés. Y vemos a Dios correspondiendo esa iniciativa de Moisés, correspondiendo esa súplica de Moisés, vamos a ver más adelante, pero vemos a Jehová aprobando lo que Moisés está haciendo, ¿no? Todavía no es el tabernáculo que él le ha mandado construir, pero Dios está siendo fiel con Moisés, su siervo, ¿no? Quien está haciendo un rol de interceder por el pueblo ante Dios, ¿no? Y él está también, al igual que el pueblo, él está convencido de que no basta con llegar a la tierra prometida, sino que lo que tenían que buscar era restaurar esa comunión
que se había resquebrajado. Y el verso 10, mira lo que dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, comenzaron a tomar fotos y selfies. No, no dice eso. Eso es para los que están durmiendo, ¿no? Y dice, por ahí alguien dice amén. Dice, no, no, no. Dice, veían, dice todo eso, ¿qué es lo que pasaba? Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, ¿y qué más hacía? Adoraba. Cuando veían que ciertamente la presencia de Dios estaba bajando sobre la tienda, sobre el tabernáculo de Moisés, y no solamente se quedaron viendo eso, sino que eso los llevó a ¿qué? A adorar a Dios, a exaltar a Dios, a reconocer su fidelidad. Yo creo que no puede haber adoración si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecado. A decir, Señor, gracias, porque era un indicio de que el Señor, al descender a través de la columna de fuego, era un indicio de que ciertamente había esperanza de que eso no iré en medio de ustedes, podría revertirse y podrían volver a la primera promesa. ¿Donde qué? Donde el ángel de Jehová, su presencia misma, iba a ir con ellos. El varón de Jehová, tal como más adelante lo llamó Josué cuando lo ve allá en la tierra prometida. Y esa es la evidencia de que ciertamente esto, lo que ha dicho Dios, va a ser revertido, ¿no? Y que él había hecho esto para buscar a su pueblo, para que su pueblo busque de su presencia, y se está dando, y el pueblo está adorando, ¿no? Entonces vemos que este acto de respuesta de Moisés está inspirando también al pueblo a que ellos también busquen de Dios. Y está sirviendo de ejemplo para el pueblo, para que el pueblo también busque de Dios y desde sus tiendas comiencen a adorar a Dios. Entonces vemos un cambio, ¿no? Días atrás, una pachanga ahí alrededor del becerro de oro, y ahora estamos viendo, vino juicio y ahora vemos un tiempo de adoración, de búsqueda de Dios, y Dios está restaurando su comunión con su pueblo. Y el verso 11 es interesante, mira lo que dice el verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, face to face, dicen creo en inglés, no sé mucho, bueno, Keila me corregirá, pero dice, y hablaba Moisés cara a cara, dice, ¿no? Como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, ¿ya? Pero primero hasta este punto. Cuando decimos que Dios hablaba con Moisés cara a cara, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este es un pasaje donde ciertamente dice que hablaba cara a cara, pero recordemos que la Biblia, muchos pasajes nos hablan de manera figurativa, ¿sí? Cuando nosotros leemos pasajes como por ejemplo Juan capítulo 4, verso 12, dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. En otro pasaje, en Números, también explica Moisés que ciertamente Dios le habló con él de una manera, por así decirlo, audible, ¿sí? Audible, clara, no por visión ni por sueños, como quizás lo hizo con otros profetas. Entonces, aquí no necesariamente es que Moisés vio la cara de Dios, porque se contradecería la Biblia. Vamos a ver más adelante que incluso Dios mismo le va a decir, tú no me puedes ver el rostro. Entonces lo que está sucediendo aquí, esta expresión es una expresión de que Dios manifestaba de una manera especial a Moisés su voluntad, su palabra, ¿no? Y de que su presencia estaba en esa tienda de Moisés. Pero no es que de pronto, no es que Dios esté usando un ángel, o no es que Dios esté usando un sueño, no es que Dios esté usando, sino que Dios está hablando audiblemente con Moisés, en ese sentido, ¿no? Pero con toda su divinidad y toda su gloria no está, porque no hay ningún ser humano que podría resistir esa divinidad, esa gloria, porque en el acto sería consumido. Entonces tenemos que ver con cierta delicadeza este pasaje, ¿no? Esta cara a cara lo que me está expresando entonces es de que Dios hablaba de una manera audible, clara a Moisés y estaba en comunión con Moisés, pero no es que Dios en toda su gloria y plenitud estaba con él, ¿no? Es más, dicen algunos que probablemente quizás tomó de alguna manera aspecto humano, como cuando se presentó a Abraham, ¿no? Tiempo atrás, a través de estos tres varones que se presentaron a Abraham y comieron incluso con Abraham, y Abraham se postró a sus pies. Puede ser, es una manifestación que se está dando, pero no es que Dios esté cara a cara con Moisés, ¿correcto? Vamos a verlo más adelante a detalle, porque tengo ahí unos pasajes más adelante, cuando mismo Dios le va a decir a Moisés que no lo puede ver, ¿no? Entonces,
además Jesús dijo, bueno, que a Dios nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo lo ha dado a conocer, ¿no? Entonces, muy bien, puede ser una teofanía, una manifestación de Dios, ¿sí? O el mismo Señor Jesucristo manifestándose en forma humana, como ya lo ha hecho anteriormente con otros, como lo va a hacer con Josué, como lo hizo con Jacob, ¿se acuerdan? Peniel, ¿no? Con el que de alguna manera luchó Jacob. Entonces, de esa manera nos está dando. Entonces, sigamos para adelante. Mira lo que dice. No quisiera pasar ese texto, pero la segunda parte es interesante, dice. Mientras que eso sucedía, dice, después de que él hablaba con Dios, dice, y volvía al campamento, ¿no? Volvía con el pueblo Moisés. Pero ahí nos relata un buen detalle de un personaje que más adelante va a tomar renombre. Dice, y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué estuvo con Moisés cuando Moisés subió al templo mientras el pueblo adoraba ese becerro. Y Josué estuvo cerca a Moisés esperándolo a mitad del monte. ¿Se acuerdan? Y Josué era el que descendía con Moisés. Ahora vemos a Josué, el servidor de Moisés, en medio del tabernáculo, y mientras Moisés ya terminaba su reunión con Dios, Josué seguía ahí. Y Josué vio toda esta relación que se dio entre Dios y Moisés. Y vemos entonces los primeros pasos de un nuevo líder que Dios iba a usar. Y Dios está preparando a Josué también en este camino, en el saber buscar a Dios, en anhelar buscar a Dios, en anhelar tener una comunión plena con Dios. Y vemos cómo es que Josué, dice, se quedaba en el templo ahí, ¿no? Permanecía y no se movía nunca, dice, se apartaba de en medio del tabernáculo. Y ciertamente Dios más adelante va a usar a quién, no va a usar a Aarón, tampoco va a usar a Ur, sino va a usar a quién, al joven Josué. Y es interesante ese detalle. A veces pensamos que vamos a estar en comunión con Dios todavía cuando recién nos llama. Cuando el Señor me dice, te he llamado para ser pastor, ahora tengo que orar. No, no, no. Busca de Dios. Busca de Dios. Aun cuando no tengas claro en qué le vas a servir. Porque nuestra comunión con Dios no puede estar condicionada a que Él me llame a algo específico. Sino mi comunión con Dios tengo que desarrollarla y cultivarla desde que soy un servidor. Recordemos, al fin y al cabo todos somos servidores. Y aquí el joven Josué, que era un servidor de Moisés, estaba ahí también buscando la presencia de Dios, valorando la presencia de Dios, ¿no? Entonces, hoy en día podemos ver quizás personas que Dios los usa grandemente para poder predicar su palabra, para poder hacer algo, alguna obra misionera, y de pronto uno dice, esa persona debe orar bastante. No, sí, pero al mismo tiempo no. Sí, porque tiene que orar. No, porque no solamente ahora debe orar bastante, sino que ha tenido toda una vida de oración. Amén. Los grandes ministerios que de alguna manera quizás vemos en otras iglesias de eso, yo creo que tienen muchas personas que están de rodillas orando previo a eso. No es que Dios haga así de la nada. Y aunque lo puede hacer, pero Dios también primero valora la comunión con Él, cómo lo buscamos a Él. Amén. Los grandes cambios en nuestra propia familia no la podemos pretender diciendo, bueno, el Señor hará, ¿no? Y no cultivo una vida de oración. Ora, ora por esas cosas que anhelas, quizás no se van a cumplir mañana ni pasado mañana, sino en un futuro, ¿no? Ora por tus hijos, ¿no? A veces queremos que nuestros hijos sean diferentes a nosotros, sean mejores que nosotros. Yo mismo anhelo que mis hijos amen a Dios más que yo, pero si no oro por ellos, si no les predico, no les comparto la palabra, si no los guío en las cosas del Señor, no estoy siendo consecuente con mi oración o con mi deseo, ¿no? Puede ser mi deseo, pero entonces tengo que orar en cuanto a eso y ponerlo bajo la voluntad del Padre. Entonces tenemos ahí ejemplo en Josué interesante. Dice, ¿no? Entonces, verso 12 dice, ¿qué es lo que sucede ahora? Mira, el verso 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, en una de esas conversaciones que ellos tuvieron, es interesante, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, y aquí quizás vas a ver a Moisés un poco atrevido, pero es un atrevimiento santo, porque en todo momento vamos a ver que está poniéndose bajo la gracia de Dios. No es un atrevimiento de que está ordenando a Dios, pero es interesante porque es una valentía interesante. Mira, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, Dios le está tuteando, no parece.
Qué atrevido. Bueno, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Pero si le había dicho que iba a enviar un ángel. Pero Moisés sabía a dónde estaba yendo él, ¿no? Que no bastaba un ángel, sino que él está queriendo la primera promesa: mi presencia irá delante de vosotros. Ese era lo que Moisés está reclamando o está apelando a eso, ¿no? Le dice, como que se está haciendo el sordo, digo yo, ¿no? Porque Dios pudo haberle dicho, sí te he dicho que va a ir un ángel. Y él podría decir, no, pero no queremos tu ángel. O sea, queremos tu ángel, pero te queremos a ti, ¿no? O sea, como esas personas que estamos de pronto buscando el ángel de la guarda, pero cuando nos hemos olvidado que tenemos el Santo Espíritu de Dios morando en nosotros, que es mucho mejor que un ángel. ¿Me entienden? Entonces, dice, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y me has hallado también gracia en mis ojos, dice, ¿no? Entonces, y le dice, ¿no? Pero tú me has dicho que tienes gracia, ¿no? Que yo he hallado gracia a tus ojos. Tú me has dicho que me conoces, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, Señor, no sé cómo pedirte, pero le faltó que diga, tiene que estar tu presencia con nosotros, porque si no, no vamos, ¿no? Porque le está diciendo, mira, pero no nos has dicho quién va a ir con nosotros. Además, tú me has dicho, no está diciendo yo allá, no, tú me dices, le dice, yo te he conocido por tu nombre, tú me has dicho que me conoces, y ciertamente que lo conoce, pues, ¿no? Porque Moisés era otro fosforito y al mismo tiempo manso, dice la Biblia, ¿no? Y has hallado también gracia en mis ojos, y tú me has dicho que yo he hallado gracia a tus ojos, ¿no? Tú me lo has dicho, le está diciendo. Entonces, no se está conformando con la tierra prometida, sino que Moisés aquí está buscando la especial presencia de Dios en esa tierra prometida. Y mira lo que dice el verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, palabra clave, ¿no? Te ruego que me muestres ahora tu camino, ¿no? Te ruego que me muestres tu camino, tu consejo, tu voluntad. No, eso no se refiere a un camino literal, no se refiere a un camino físico, sino me muestres tus planes. ¿Acaso no sabía? Ya tiempo atrás le había dicho. Los planes le había dicho en el capítulo 16, 18, cómo es que los iba a introducir a la tierra prometida. Ya los había dicho, pero aquí, ¿sabes qué? Moisés de alguna manera le está diciendo, muéstrame a mostrar lo que me dijiste antes, no lo que me has dicho hace un momento. Porque hace un momento me has dicho que la tierra prometida está para nosotros, pero sin tu presencia. Pero nosotros queremos tu presencia, lo que me dijiste antes. Y dice, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Y aquí sí se pasó Moisés, porque primero le dice, espero hallar gracia en tus ojos, y ahora le dice, además, ¿no? Eso, yo creo que eso lo dijo en voz baja, ¿no? Porque además, esta gente es tu pueblo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Moisés? Le está diciendo, Señor, es tu pueblo. Y no le está encarando a Dios, sino que le está diciendo, ten misericordia de tu pueblo. Es tu pueblo. Tú lo has prometido a Abraham, Isaac, Jacob y a todo lo demás. A este pueblo has librado de Egipto, a pesar de los rebeldes que eran. Tú sabías que iban a ser rebeldes, que son de dura cerviz. Ten gracia de nosotros. Ve con nosotros. Lo que está pidiendo es que su presencia vaya con ellos. Y mira lo que responde Dios en el verso 14. Y él dijo, y esta es la respuesta del millón, ¿no? Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Con quién iba a ir la presencia de Dios? Con Moisés. Es decir, mi comunión, mi relación estará contigo. Tú, Moisés, singular, tú encontrarás descanso. Y Moisés pudo haber dicho, bingo, perfecto, porque ya el Señor va a ir conmigo. ¿Qué me interesa el pueblo? Ya a ellos, bueno, que ellos sí los juzgue según su pecado, pero va a ir conmigo y yo voy a tener descanso, ¿no? Y a esto a lo que se refiere cuando dice mi presencia irá contigo, literalmente la traducción dice mi rostro irá contigo, es decir, a eso se refiere cuando dice cara a cara, mi presencia siempre estará contigo, no te la he mostrado, no es que yo estoy hablando contigo, siempre voy a estar para oírte y siempre voy a estar para hablarte, yo estaré en comunión contigo y tú encontrarás descanso, le está diciendo a Moisés, y Moisés pudo haber dicho, bien, porque tengo descanso y al mismo tiempo tengo paz con Dios. Lo que Jesús ofrece hoy en día al creyente, ¿no? Descanso y paz. Jesús es nuestro reposo, Jesús es nuestra paz.
porque a través de Jesús nos reconciliamos con Dios y a través de Jesús tenemos descanso en el Señor, no en un día, no en un obrar, sino en el Señor. ¿Qué más iba a querer Moisés? Él happy, sí, pero todavía falta algo, el pueblo. Y Moisés va a ir un poquito más allá, va a ir un poquito más allá todavía. Mira lo que dice. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero yo digo, pero si le está diciendo que va a ir con él. Pero Moisés dice, si tu presencia, además, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahí está el detalle, que al final está hablando en plural, porque ya no habla de él nada más. No dice, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Sino dice, no nos saques de aquí. Señor, te estás olvidando. ¿De qué? De tu pueblo. Porque tu promesa era que tu presencia debería estar en medio de tu pueblo. Mira lo que dice el verso 16. Y el que se dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos? Yo y tu pueblo. Introduce nuevamente ¿a quién? Al pueblo. Ya no dice, no está hablando por él, porque a él ya le ofreció su presencia, a él ya le ofreció descanso. Dice, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros. Ya aquí lo incluyó ya con zapatos y todos al pueblo. Dice, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y lo que le está diciendo, ¿cómo nos vamos a diferenciar de los demás pueblos? ¿Cómo nos vamos a mostrar fuerte ante los demás pueblos? ¿Cómo lo va a hacer? No, o sea, le está diciendo, ¿cómo? Si es sin tu presencia. Tenía que estar la presencia de Dios para que el pueblo se manifieste frente a los demás pueblos, para que los demás pueblos reconozcan y digan, ciertamente esos israelitas son el pueblo de Dios. Pero eso lo iban a identificar cuando veían que hay una comunión entre Dios y el pueblo. Porque lo contrario, ellos llegaban a la tierra prometida, derrotaban todo lo demás, podría haberlos visto como cualquier otro pueblo, ¿no? Porque si no están en comunión con Dios, es un pueblo que, bueno, se preparó bien en la batalla, invadieron Jericó y todo lo demás, sí, pero no hablarían de Dios, sino hablarían del pueblo. Pero cuando este pueblo va a estar en relación y en comunión con Dios, ¿de quién es que van a hablar? De Dios, porque van a decir, Jehová hizo grandes cosas en medio de su pueblo. Entonces, lo que identifica al pueblo de Dios no es una tierra como tal, no es una victoria como tal. Lo que identifica al pueblo de Dios es la presencia de Dios mismo. Y eso es lo que lo identifica y lo distingue de los demás pueblos. Y ahora con nosotros, lo que te identifica como creyente, ¿qué es según la Biblia? El Espíritu Santo con el que fuiste sellado. Pero ese Espíritu Santo con el que fuiste sellado puede estar siendo llenura en tu vida o puede estar siendo contristado. ¿Y cómo es que se debe identificar a un creyente? Por el fruto del Espíritu. No porque lleva un polo, no porque dice, hace 5 años hice una oración de fe, sino que se identifica a un creyente porque vemos la llenura del Espíritu Santo en su vida, porque vemos su vida de comunión con Dios, porque vemos su vida restaurada con Dios, porque vemos su deseo y su anhelo de caminar con Dios, de andar con Dios, de tener presente a Dios en todas las cosas que hace. No lo identificamos a un cristiano porque de pronto ya está en una tierra próspera o ya consiguió algo. Se identifica a un cristiano como de Dios porque Dios realmente está haciendo luz a través de esa persona, porque estamos reflejando la presencia de Dios a nuestro alrededor. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de guerra, este pueblo, cuando estaba en comunión con Dios, vamos a ver victorias. Pero cuando su comunión con Dios es resquebrajada, vamos a ver derrotas. Y aunque seguían siendo el pueblo de Dios, pero lo que los identificaba como pueblo de Dios es cuando había victorias. Y cuando ellos se alejaban de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, y preferirían hacer alianzas con pueblos paganos, vamos a ver derrotas. Tiempo de oscuridad en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nos identifica y nos debe identificar? Es la presencia de Dios plena en nuestra vida. Por eso es que dijimos que cristianismo no es un conjunto de reglas, no es formas de caminar, no es forma de vestir. Cristianismo es una plena comunión con Dios, es una relación con Dios en tu día a día, en tu casa, en tu trabajo, a donde vayas. En tu vocabulario siempre está Dios, siempre está Cristo, siempre está gracias a Dios. Mientras que la religión es una trampa del enemigo que hace creer a las personas que a través de la religión pueden llegar a Dios. ¿Y qué está en su vocabulario? Yo hice tal cosa, yo ya soy tal cosa,
yo he hecho tantos estudios, yo y yo. Está el ego del hombre. En el vocabulario del ser humano tiene que estar Cristo, gracias a Dios, como Pablo, contando lo que Dios hizo a través de su ministerio, no contando las cosas que Él hizo. Entonces aquí vemos claramente que la comunión con Dios no es algo solamente que para sentirme bien, porque lo contrario me siento mal. No, el tener la comunión con Dios va mucho más que sentirme bien. Tiene que ser transmitida y reflejada a mi alrededor. Amén. Verso 17, mira, dice, vamos a ir rápidamente. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Entonces ya ahí está. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios? Bien, Moisés, voy a restaurar mi comunión con el pueblo. Voy a hacer lo que tú has dicho. Mi pueblo se va a identificar frente a los demás pueblos por la comunión que tiene conmigo, porque yo estaré en medio de ellos. Y podemos decir, Moisés con esa ya, bien, ¿no? La hizo, porque, bueno, pero oró siempre bajo la gracia de Dios, por eso te decía hace un momento, ¿no? Veamos que todo esto fue bajo la gracia de Dios. En ningún momento fue porque él estaba poniéndole en la agenda a Dios, no, más bien yo creo que respondió, su oración fue conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios estaba buscando de este intercesor, de este hombre para con el pueblo, que este hombre ore de esa manera por el pueblo y que el pueblo vea eso en Moisés y el pueblo reaccione en la misma línea. No está torciendo la voluntad de Dios, sino se está más bien sometiendo a la voluntad de Dios, porque Dios tenía en su voluntad tener una comunión con su pueblo. La voluntad de Dios no era darles una tierra nada más. Recuerda que el propósito del final de la promesa a Abraham no era una tierra solamente, sino es la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Entonces, eso es la agenda de Dios. Vamos al verso 19 rápidamente. No, el verso 18, disculpen, ¿no? Moisés va por más, ya, pero aquí sí ya vamos a ver, mira, Moisés va por más, ¿ah? Dices, ya consiguió la comunión con Dios, la presencia de Dios en su vida, en el pueblo, mira lo que dice el verso 18. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, ya, este es ya como aquel niño que dice, ya, pero papá, pero muéstrame algo más, ¿no? O sea, más todavía. ¿Y qué es lo que quería ver? Te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, justamente Dios frente a Moisés había visto ya en ocasiones anteriores, en Éxodo 16, en Éxodo 24 también, había visto la manifestación de la gloria de Dios. Cuando él estaba en el monte, vio la manifestación de la gloria de Dios. Cuando también Dios lo llamó, también vio una manifestación de la presencia de Dios. Pero la gloria de Dios como tal, lo que está diciendo es, muéstrame tu divinidad. No, o sea, muéstrame todo como eres. Esto indica que no lo había visto cara a cara, pues, sino que Dios había tenido una comunicación de amor, de misericordia con él, porque acá él está pidiendo verlo a Dios como es, y mira lo que Dios le va a decir. Si bien es cierto, por un lado debemos de alabar de que Moisés no fue conformista, sino que buscó más allá todavía, y buscó en una buena intención, ¿no? Y aunque Dios le va a decir no finalmente en este pedido, pero esa búsqueda Dios lo va a valorar porque le va a permitir atravesar una experiencia interesante. De la misma manera, chiquito nada más, no te conformes con saber que el Espíritu Santo mora en ti. Busca constantemente vivir bajo su llenura del Espíritu Santo, bajo su guía. No te conformes con tener el Espíritu Santo ahí a un costado contristado en medio de tu corazón. Ciertamente Él ha sido sellado por Él si tú has creído en Cristo. Ciertamente Él no te va a abandonar, pero no te conformes con eso. Busca que Él sea el que está en el trono de tu corazón, que Él sea el que está guiando tu vida. Bueno, volviendo a la historia, verso 19 dice, ¿y qué le responde Dios cuando de pronto Moisés pide ver la gloria de Dios? Mira lo que le dice Dios en el 19. Y le respondió, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. No le dice yo haré pasar toda mi gloria, sino que dice yo haré pasar todo mi bien. ¿Y sabes cuál es su bien? Toda mi gracia, toda mi misericordia, toda mi benevolencia. Todo eso vas a poder verlo, ¿sí? Pero si Dios se revelase totalmente como Él es a Moisés, créeme que Moisés queda consumido ahí,
¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente es pura misericordia, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de ira. Y si Dios se mostraba totalmente como Él es, con todo su carácter, con toda su divinidad frente a Moisés, tal como dice Jesús, nadie lo ha visto jamás. Y Moisés terminaba consumido ahí, porque Moisés es pecador igual que tú, igual que yo. Entonces Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y mira lo que le dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y es más, verás mi carácter, le dice, ¿no? Proclamaré mi carácter, porque la palabra nombre en el hebreo significa lo que refleja el carácter de Dios, ¿no? Pero ese carácter de misericordia, no de juicio, dice, y ahí continúa, mira la idea de todo el versículo, dice, y tendré, ¿qué dice? Misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces le está diciendo, tú vas a ver mi bien, mi lado benevolente, mi lado misericordioso, pero no puedo manifestarme con toda mi gloria porque terminaría consumido. ¿Se acuerdan cuando hemos visto las características del tabernáculo? Todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote o va a tener que hacer para entrar a la presencia de Dios donde se va a manifestar el Shekinah, la gloria de Dios. Y Moisés está pidiendo algo similar y le está diciendo, muéstrame todo. Y todavía le dice, muéstrame tu gloria, ¿no? En ese instante, y Dios le dice, no, te voy a mostrar mi benevolencia, te voy a mostrar mi misericordia. Y mira lo que le va a dar pautas. Dice, verso 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre ni vivirá. ¿Te das cuenta? Entonces Moisés no vio el rostro de Dios. Aunque la frase anterior dice que conversó cara a cara con Dios, es una frase que denota que estuvo en la presencia de Dios y en continua comunión con Dios, pero no es que haya visto el rostro de Dios literalmente. Por eso es que le está diciendo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Sería consumido ese hombre que ve eso, ¿no? Entonces, pero le dice verso 21, le dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, le dice, tú estarás sobre la peña, y le va a dar una instrucción, ¿no? Pero no le va a dejar con esas ganas, sino le va a premiar ese entusiasmo de Moisés de querer ver más de Dios, ¿no? Y le dice, y le dijo, he aquí Jehová, dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, le dice, y cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Es interesante, ¿no? Dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y esta frase, verás mis espaldas, es verás mis rastros, verás mi manifestación, verás mi sombra. Y eso es lo que Moisés pudo ver, pero no llegó a ver el rostro de Dios. Es interesante. Entonces, eso aclara el versículos anteriores. Y es por eso que Jesús lo dice más adelante en el Evangelio de Juan, que a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿no? Entonces, si no, pero es interesante cuando Jesús también dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, dice, pero que el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. O sea, ¿quién? Él. Entonces, por un lado, vemos primero acá, para terminar con Moisés, antes de pasar a lo que Jesús ha hecho con nosotros, por un lado es interesante porque Dios se va a revelar a Moisés de una manera especial, le va a decir, tienes que estar en la hendidura de una roca, pondré mi mano para que no veas mi rostro, pero verás mi sombra, verás mi espalda, ¿no? Pero vemos que cuando Dios se manifiesta a Dios, a Moisés, de alguna manera también lo está protegiendo a Moisés. ¿Por qué? Porque sería consumido, ¿no? Entonces, Dios está recompensando ese corazón de búsqueda de Moisés, sí, pero al mismo tiempo lo está protegiendo para que no desfallezca en ese acto, ¿no? Ahora, ¿a cuánto de nosotros hubiese gustado estar en la posición de Moisés y de alguna manera haber visto la espalda de Dios, como dice ahí, ¿no? El rastro de Dios, ¿no? A muchos de nosotros quizás, pero mayor privilegio tenemos ahora, ¿sabes por qué? Porque en Jesús se cumplió a plenitud el poder ver a Dios, ¿no? El ver de alguna manera esa área de misericordia de Dios, porque en Jesús también se revela el gran amor de Dios, y es literal, ¿no?
Los que hemos leído Juan capítulo 1, verso 1, dice, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice, es decir, Jesús es Dios, ¿no? Y más adelante en el verso 14 de Juan dice que el verbo se ha hecho carne, ¿no? O sea, es más, Jesús mismo dice, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que Jesucristo vino y manifestó la gloria de Dios, pero esa área de gracia, esa área de misericordia y verdad, ¿no? Por eso que vemos a Jesús, aunque era 100% hombre, vemos a Jesús discerniendo los corazones de aquellos que lo buscaban o le hacían preguntas con intenciones de hacerle caer, ¿no? Pero también vemos a Jesús de pronto diciendo, ¿quién tocó mi manto, no? Y los discípulos diciendo, todo el mundo está que te abraza y tú dices, ¿quién tocó mi manto? Jesús estaba hablando de que alguien había tocado su manto por una necesidad y con una fe de ser sanada. Y ciertamente vemos así pasajes donde Jesús nos está mostrando toda esa gracia, toda esa verdad de parte de Dios. Ahora tú dices, pero bueno, entonces, qué privilegiados fueron los discípulos, ¿no? Porque ellos vieron también a Jesús. Pero recuerda, Jesús también dijo que era necesario que Él envíe a quién, al otro, ¿no? A otro igual que Él, al Espíritu Santo. Y hemos visto eso en nuestras clases de distintivos de la iglesia, hemos visto cómo que el Espíritu Santo está habitando en medio de nosotros. Y no solamente está habitando, sino como Pablo mismo lo dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Mira lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el medio por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo justamente hace eso, que día a día nuestra vida sea transformada y hace que estemos en la presencia de Dios misma orando. Amén. Entonces, y ciertamente va a haber un cumplimiento también, tal como le dice Juan en sus cartas, de que cuando Él venga o cuando nosotros hoy nos lleve, estaremos allá en su presencia y seremos como Él, en el sentido de que tendremos cuerpos glorificados y ahí ya no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, sino que estaremos realmente en su presencia, ¿no? Y esa es la promesa que nos da. Algo que Moisés aquí se quería adelantar, ¿no? Quería tomar un atajo, por así decirlo. Dios le permitió ver su espalda. Pero, mis hermanos, ¿cuánto estás valorando la presencia de Dios en tu vida a través de su Santo Espíritu? La Biblia es clara. Hay dos cosas. Puedes contristar al Espíritu o puedes ser lleno del Espíritu Santo. Yo elijo ser lleno del Espíritu Santo. Pero sé que esto no es algo automático porque yo lo diga, sino que el ser lleno del Espíritu Santo es una búsqueda constante. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero el que está constantemente dependiendo de Él, perseverando en la oración, perseverando en la palabra, perseverando en Cristo, va a ser lleno del Espíritu Santo. Va a estar constantemente dejándose guiar por el Espíritu Santo. Pero aquel que deja la palabra de Dios a un lado, que es la espada del Espíritu, deja de levantar oraciones al Señor y simplemente va a buscar al Señor de vez en cuando, también al mismo tiempo va a estar viviendo algo que no es la voluntad de Dios que viva así, con una comunión resquebrajada. No es la idea. Valoremos lo que Cristo ha hecho y ya nos ha reconciliado con el Padre. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra y nos muestra, Señor, a través de esta historia bíblica, Señor, a través de la vida de Moisés, Señor, el no ser conformista, Señor. Más allá de estar pidiéndote por cosas materiales, que no son malas en muchas ocasiones, Señor, pero también debemos de pedirte, Señor, para día a día tener una mejor comunión contigo, Señor, para día a día estar dependiendo plenamente de ti, y que por nada del mundo, Señor, nos conformemos con una u otra bendición si tu presencia no va a estar ahí, Señor. Y si te fallamos, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de nosotros, Señor. Y aunque sabemos que hay promesa tuya, Señor, que nada ni nadie nos arrebatará de tus manos y que tu Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, Señor, no queremos contristarlo, Señor. Ayúdanos muy por lo contrario a agradarle y a hacerle el Señor de nuestra vida, a que sea gobernando nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sean para ti. Amén.